Muy bien, bueno, el título de la reflexión, lo que acabamos de mencionar ahorita es No puedo. Esta cita es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, bueno, en la sociedad en la que vivimos, esta frase no puedo parece que no tiene cabida, ¿no? Desde hace algunas décadas se, se habla mucho en la sociedad eh, acerca de lo, ¿cómo podemos decir? Nocivo a lo mejor para nuestra vida de repetirnos esta frase, ¿no? Constantemente, no puedo. Y se nos insta normalmente pues a erradicarla, ¿no? De nuestra mente. El decir no puedo, esta frase que nos puede afectar, es cierto, en nuestra vida, en nuestras decisiones, porque muchas veces nos sentimos eh, indignos o incapaces de hacer algo, nos sentimos inferiores, sentimos temor de hacer ciertas cosas y decimos no puedo, ¿sí? Y esta frase, les digo, pues, se trata como de borrarla, ¿no? De nuestra mente. Hay cursos, ¿no? De superación personal, libros, donde siempre se nos habla de que esta frase no debe de existir en nuestro vocabulario, ¿no? Cotidiano. Saben que hay en muchas ciudades, eh, sobre todo ahí en Europa, se acostumbra construir monumentos que se les llaman arcos del triunfo. Yo creo que los han escuchado, ¿no? Uno muy famoso que está en París, yo creo que es el más famoso, ¿verdad? De todos, pero en muchas ciudades existen arcos del triunfo. Estas construcciones se realizaban para conmemorar, como dice el nombre, ¿no? Un triunfo, una victoria. Generalmente pues tenía que ver con batallas, con guerras. Eh, hay hay un monumento muy peculiar, este, por ahí en Nuevo México, si no me equivoco. Eh, Aquí ustedes lo ven en pantalla. Es un monumento que, contrario a los que acabamos de mencionar, a los arcos del triunfo, conmemora una derrota. Y eso suena medio raro, ¿no? Porque lo otro es más obvio decir, bueno, si un país, una nación, una civilización ganaba una guerra, una batalla, se construían esos monumentos para recordar, ¿no? Por siempre esa victoria. Tiene que ver con una derrota. Tiene que ver con este personaje que está aquí arriba del título, Goyale. ¿Quién era Goyale? Bueno, dice aquí uno de los líderes apaches más famosos en la historia, ¿no? Dice que se convirtió en la pesadilla de los gobiernos de México y Estados Unidos. De hecho, era mexicano, él nació en Sonora. Eh, Dice, durante muchos años, pues era el dolor de cabeza, ¿no? De estos gobiernos. ¿Por qué? Bueno, porque dice aquí que organizaba revueltas, robaba y generalmente se escabullía, ¿no? De la ley. Este, bueno, es mejor conocido este hombre como Jerónimo, un apache, ¿no? Algunos dicen que el nombre Jerónimo tenía que ver con una mala pronunciación, ¿no? De su nombre original. Eh, y bueno, durante muchos años digo, les hizo la vida de cuadritos, ¿no? Como decimos, a los gobiernos tanto de Estados Unidos como de México, más a los Estados Unidos. Pero en el año de 1886, dice la historia que él y sus hombres se rindieron, se fueron a rendir ante el general Nelson Miles, general americano, firmando el tratado de Skeleton Canyon, que tenía de qué trataba ese tratado, valga la redundancia, sobre qué era, bueno, ellos estaban prácticamente
rindiéndose, no tanto porque se sintiera derrotado, ¿no? Sino que él sintió que su guerra parecía que no iba a tener fin y lo único que él veía era que pues su nación, su gente, los nativos, se estaban viendo ya muy disminuidos en cuanto a la población. Ya no había tantos, o sea, el gobierno estaba acabando con ellos y él no quería obviamente que desapareciera su raza o su tribu. Eh, y él veía que no iba a terminar eso nunca y se dio y quiso finalmente rendirse. Y este monumento precisamente conmemora eh, ese acto, ¿sí?, de rendición, lo cual les digo es un poco extraño, ¿no? Que alguien construya un monumento para conmemorar una derrota, ¿sí? O una rendición. Pero este fue el caso de este hombre, de Jerónimo, el Apache. Eh, Saben que, eh, aunque digamos que, bueno, es extraño, ¿no? Esto fue un acto de valentía, ¿sí? El hecho de abandonar la lucha porque veía que otra gente estaba sufriendo, ¿no? Se estaba viendo afectada la gente precisamente a la que él defendía. Entonces, bueno, él decidió hacer eso. Y saben que, mira, aquí tenemos una frase, ahí en el fondo dice, libera tu mente de los no puedo. Precisamente es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Estas frases las escuchamos mucho, ¿no? En conferencias, a lo mejor en televisión, en comerciales, en libros, de eliminar de nuestra mente el decir no puedo. En el caso de Jerónimo, prácticamente fue lo que hizo, ¿no? Dijo, no puedo, o sea, no voy a poder acabar con estos gobiernos que pues, él estaba en contra, ¿no?, de ellos y de cómo eran tratados los nativos por estos gobiernos, pero se dio cuenta de que no podía y finalmente se rindió pues, a cambio de que los dejaran en paz, ¿no? Y que su gente pudiera vivir en paz en ciertas comunidades. Y por aquí tenemos también otra frase, vean lo que dice por aquí. Me parece que es una canción, si no me equivoco, dice, no digas no puedo, ni en broma. Y yo creo que eso alguna vez o nos lo han dicho o le hemos dicho a alguien, no, eso no lo digas, o sea, no digas que no puedes, ¿verdad? Porque eso como que nos limita, ¿no? Dice, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. ¿Qué les parece? Y es cierto, ¿sí? O sea, si nosotros nos repetimos eso constantemente, dice que nuestro inconsciente se lo cree. Entonces, cada vez que intentamos hacer algo, eh, o una actividad en la que ya anteriormente nos hemos repetido que no se puede o que no podemos, eso nos bloquea, ¿no? Y nos limita. No sé si han tenido alguna vez alguna experiencia, puede ser de cualquier tipo, ¿no? En la que a lo mejor nos sentimos frustrados al intentar algo y finalmente dijimos, no puedo, ¿sí? O sea, nos rendimos prácticamente. Y si en algún momento intentábamos de nuevo, esa frase obviamente dice que ahí estaba presente, ¿no? El no puedo. Entonces, es cierto eso, ¿sí? Pero hay algo interesante que vamos a analizar en esta ocasión. Eh, esta frase de que tenemos aquí arriba dice, bueno, por aquí ven ustedes a su izquierda la imagen de un libro, ¿no?, de superación personal. Y esto es lo que, precisamente del que se nos habla siempre, ¿no? Del que no debiéramos de decir o repetirnos el no puedo constantemente. Dice aquí que el éxito es reconocer tus fortalezas. ¿Qué les parece? ¿Será cierto o no? O sea, cuando uno alcanza el éxito es porque, dice, reconoce uno en sí mismo sus fortalezas y no solamente reconocerlas, sino explotarlas, ¿no? Esas fortalezas, los talentos, las habilidades, y eso nos dice aquí esta frase, nos va a llevar al éxito,
Puede ser en cierta manera, ¿no? Pero miren lo que nos dice aquí abajo. El éxito para Dios, o sea, esto es como el éxito en general, ¿no? Que el ser humano considera éxito, ¿no? El explotar las habilidades, los talentos, los dones, este, para pues, alcanzar metas, ¿no? Pero para Dios dice aquí que el éxito consiste no en reconocer tus fortalezas, sino que dice aquí, tus debilidades y tus defectos. Y esto es algo bien, bien interesante porque esto es algo que a los seres humanos nos cuesta bastante, ¿sí o no? Somos buenos para señalar defectos y debilidades en otros, ¿no? Pero cuando se trata de autoanalizarnos, casi somos perfectos, ¿verdad? Este, no hay nada que parezca o que nos dé la apariencia de una debilidad, de un defecto. Y cuando alguien nos dice o nos señala algún defecto, ¿cómo nos sentimos? No nos agrada, obviamente, y les decimos, estás loco, no es cierto. Además, eso que me estás señalando, pues es un detalle, o sea, eso, yo no soy así, etcétera. O sea, como que siempre ponemos excusas, no queremos reconocer nunca nuestras debilidades o nuestros defectos. Es bien complicado. Entonces, por eso dice aquí que para Dios el éxito ahí está, en eso radica, en reconocer nuestras debilidades y defectos. ¿Por qué? Porque es entonces cuando Él puede hacer algo por nosotros. Si yo creo que soy perfecto, que no tengo nada que cambiar en mi vida, ¿qué puede hacer Dios por mí? Absolutamente nada. Aunque sea el Dios Todopoderoso, Él no lo va a hacer, ¿sí? No porque no pueda, sino porque Él no quiere hacer eso, ¿sí? Dice aquí, esto no tiene que ver con autoestima baja, porque podemos pensar eso, ¿no? Si yo empiezo a señalar mis defectos, mis debilidades, o reconocerlas, no quiere decir que soy una persona con baja autoestima, ¿sí? Simplemente pues tenemos el valor de reconocer en qué estamos mal, ¿no? Dice aquí, esto tiene que ver más con humildad y con sabiduría, ¿qué les parece? Entonces, según esta frase, si nosotros no reconocemos o no nos gusta reconocer nuestros errores, somos personas poco humildes y poco, ¿qué? Dice aquí, poco sabias. La humildad, dice aquí, nos va a llevar a otra cosa, dice, nos abre la puerta de la fe. Esa humildad, dice, va a abrir la puerta de la fe. Porque miren, la fe tiene que ver con, o la fe se despierta en nosotros cuando, cuando las cosas se salen de nuestro control, ¿cierto o no? Cuando yo siento que a lo mejor puedo estar pasando una situación complicada en mi vida, pero si yo siento hasta ese momento que todavía controlo la situación o que la solución todavía depende de mí, que yo puedo hacer algo, puedo estar en cierto modo confiado, ¿no? Pero eso no es fe. La fe empieza cuando yo ya no puedo hacer nada, cuando yo me doy cuenta de que la situación se me salió de las manos, de mi control, que ya no depende nada de mí, entonces ahí es donde se empieza a despertar la fe, porque ahora va a depender de alguien más la solución a alguna situación, ¿sí? Ya no de mí. Si por ejemplo, una persona le dicen que tiene alguna enfermedad, no sé, por ejemplo, digamos, ¿qué se les ocurre? Uh, diabetes, por ejemplo. Pero el doctor le dice, ¿sabe qué? Mire, si usted hace esto y esto otro, bueno, usted puede vivir tranquilamente, sin ningún problema, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ese momento todavía hay control de la situación. O sea, depende de mí, de que cambie algunos hábitos, de que yo tenga disciplina en mi manera de alimentarme o de hacer ejercicio, etcétera. Todavía yo tengo el control ahí, ¿sí? Entonces, si le echo ganas, pues no va a pasar nada, ¿no? Como dijo el doctor.
Pero ¿qué pasa con una enfermedad? Por ejemplo, cuando le dicen a una persona, sabes que tienes esta enfermedad, no hay marcha atrás, no hay remedio para esto, te vas a ir deteriorando cada vez más y te pueden quedar tantos meses, tantos años de vida. Una enfermedad terminal. Ahí ya no depende la situación o la solución, ya no depende de ti. De hecho, humanamente diríamos no hay solución. Y es lo que te puede decir el médico, ¿no? O sea, se acabó. Ve preparándote, ¿no? En ese momento es cuando se desarrolla la verdadera fe. Mientras yo tenga el control de las cosas, eso no se llama fe, ¿sí? Puede ser confianza, ¿no?, en ti mismo, pero no fe. Entonces dice aquí que la humildad, o sea, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, esa humildad nos va a llevar a desarrollar fe, ¿ok? Entonces el éxito, dice aquí, tiene que ver con el reconocer esas limitaciones, esas debilidades. Miren, vamos a ver lo que dice por aquí vamos a abrir nuestras Biblias para ver lo que dice aquí Mateo 14. Vamos a leer los versículos del 25 al 30. Es un pasaje muy conocido por todos también. Mateo capítulo 14, leemos del 25 al 30. Dice lo siguiente. Versículo 25 en adelante dice, y a la cuarta vigilia de la noche, en la madrugada, dice aquí mi versión, dice Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. ¿Recuerdan aquel incidente? Llega Jesús a donde estaban sus discípulos, en medio del mar, y Jesús llega caminando, dice, pero dice, al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron, se asustaron y gritaron, fantasma, es un fantasma. Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no temáis. Y entonces Pedro dijo lo siguiente, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió a la barca y anduvo sobre el agua en dirección hacia Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo, dice, y se empezó a hundir. Y entonces gritó, ¿qué dijo? Señor, salva. Y aquí hay algo bien interesante. Miren, Pedro, y ahorita lo vamos a volver a mencionar en nuestra reflexión. Pedro, nosotros conocemos cómo era, ¿no? Una persona poco humilde, precisamente, como hablamos ahorita de la humildad, una persona que no reconocía, no sabía reconocer sus errores, una persona orgullosa, una persona, ¿cómo podríamos decir? Eh, eh, Muy impulsiva, y en esta ocasión lo demostró, ¿no? Rápidamente él habla, el primero en hablar siempre, ¿no? Y dice, si eres tú, manda que yo vaya o me acerque a ti sobre el agua. Y Jesús le invita, ¿no? A que lo haga, empieza a caminar sobre el agua, ¿sí? Y se imaginan cómo se sintió Pedro en ese momento. Muy probablemente él sintió que esa cualidad de caminar sobre el agua, pues ya la estaba adquiriendo, ¿no? No se daba cuenta de que ese milagro que se estaba produciendo dependía de quién, de Jesús, no de él, ¿sí? Y entonces dice que él aparta su mirada de Jesús y la situación cambió. O sea, ese milagro en ese momento se detiene, se hunde en el agua y grita desesperado, le grita desesperado a Jesús. Y podríamos decir, bueno, ¿y qué no sabía nadar? Bueno, en este momento, ¿sí? Él se da cuenta de que está perdido, que no hay nada que él pueda
hacer. Y siente que es su fin, ¿sí? Y grita desesperado a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Dice, al instante Jesús le tendió la mano, lo tomó, dice, lo tiró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ya vimos que la fe tiene que ver con la humildad también. Y si están muy ligadas, y Jesús le está diciendo que no había fe en él, por consecuencia tampoco hubo que humildad. Y cuando él siente que está caminando sobre el agua, imagínense ustedes, probablemente eso nos pasaría a nosotros, ¿no? Si yo caminara sobre el agua, pues qué bonito sentiría, ¿no? Y qué orgulloso me sentiría de lo que puedo hacer y los demás no pueden, ¿verdad? Muy probablemente esa fuera la razón por la que él aparta la vista de Jesús, tal vez queriendo como presumir, ¿no? A los demás lo que estaba sucediendo. Y bueno, las consecuencias ahí están, ¿no? Se hunde, pero al instante también él se da cuenta de que las cosas ya no dependen de él, ¿no? Como anterior, en unos segundos antes parecía o sintió que eso ya dependía de él, de algo que él tenía, que era superior a los demás. Y ahora se da cuenta de que no, ¿sí? De que depende únicamente de quién, para salvar su vida de Jesús. Aquí hay algo bien interesante, miren, nos dice por aquí que la frase no puedo, la que estábamos hablando ahorita, dice, es la frase más devastadora que existe. Y ahorita vimos una razón, ¿no? Porque nos limitan, nos impiden hacer cosas, nos paralizan, ¿sí? Cuando nosotros repetimos eso constantemente, nos puede llenar de traumas, de malos recuerdos, o de cosas que hubiéramos deseado hacer y no tuvimos el valor de hacerlo, ¿no? Porque sentimos que no podíamos. Entonces dice, es una frase devastadora, la más devastadora que existe. Dice, cuando la pronuncias, si alguna vez lo hemos hecho, dice, el conformismo hace su aparición. Y como decimos que no puedo, pues digo, no, pues aquí estoy bien. Aquí, así estoy bien, aquí me quedo, ¿no? ¿Para qué lo intento? ¿Para qué batallo? ¿Para qué lucho? ¿Sí? Se ve complicado y entonces nos empezamos a ser conformistas. Dice, entonces ya no buscas más opciones. Dice, solo te cruzas de brazos. Ese es el peligro de esa frase, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Y el énfasis que hacen muchos conferencistas, libros, no sé, películas, comerciales, de sentir que no podemos hacer algo, no podemos lograrlo, que no podemos, por ejemplo, un deportista, si un deportista siente que no puede ganar, ¿qué creen que va a pasar? ¿Que va a ganar? Absolutamente no. Si un equipo, por ejemplo, sale a enfrentar a otro que saben que son superiores a ellos y dicen, no, pues nos van a golear, nos van a arrastrar, ¿no? Como decimos, ¿qué posibilidades tienen de una victoria? Ninguna. Porque ya están derrotados antes de intentarlo, ¿no? Eh, pero por otro lado, dice, también puede ser la frase más poderosa. ¿Cómo es eso? Si ya vimos las consecuencias de decir no puedo. Dice aquí que a la vez que es devastadora, puede ser también la frase más poderosa. Porque dice aquí, cuando el comprender tus limitaciones te va a llevar a qué? A depender del Todopoderoso. Lo que le sucedió aquí a Pedro. En ese primero, él se sintió, a todo dar, como decir, superior a sus compañeros, porque él podía caminar sobre el mar y sus compañeros, ¿no? Eh,
Pero en ese mismo momento también él se dio cuenta de sus limitaciones. Cuando se hunde en el mar y sintió que se iba a morir, por eso gritó así desesperado, le grita a Jesús, se dio cuenta de sus limitaciones, de su debilidad, y entonces, ¿en quién confió o depositó toda su confianza? En Jesús. Y esto nos puede pasar a nosotros también. Es decir, si yo llego a darme cuenta de esas debilidades en mi vida, de mis defectos, es la oportunidad para depositar la confianza o toda nuestra confianza en quién, en el Dios Todopoderoso que tenemos. Entonces, puede tener estas dos caras, ¿no? Esta situación, pero vamos a destacar precisamente esta última, la segunda. Vamos a seguir rápidamente, nada más a mencionar aquí algunos casos en la Biblia. Éxodo capítulo 3 nos habla, ustedes ven ahí una imagen, de cuando Dios llama a Moisés para que sea pues instrumento en la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud. Y cuando Dios le dice a Moisés de qué se trata este llamado, Moisés se da cuenta de que o sea, él no tiene la capacidad de lograr algo así. Y saben que es bien interesante que, ahorita lo vamos a ver aquí en estos casos, cuando Dios llama a alguien, ahí en su palabra así pasa siempre, cuando Dios llama a alguien, el ser humano siempre se da cuenta de que no puede, porque Dios siempre los llamaba o llama a las personas para hacer algo grande, algo más grande que ellos y más grande que su talento y sus capacidades y su intelecto. Y entonces el ser humano se siente como una hormiguita, ¿no? Y dice, y analicen todos los llamados que Dios hace a su palabra a la gente. Y todos ellos se negaron en un principio. Moisés, con toda la educación que tenía, sus talentos, su capacidad de liderazgo, cuando Dios le dice, mira, se trata de esto, Moisés empieza a asustarse y dice, oye, no, pero, y empieza a poner peros, ¿no? Y excusas. Y Dios tiene que estarle repitiendo, oye, pero yo voy a estar contigo, no va a pasar nada, tranquilo, te asustes. Y le muestra, le da una muestra de su poder, ustedes recuerdan, los tiene que convencer y animar para que lo hagan porque humanamente ellos se dan cuenta de que no, o sea, no pueden, no lo pueden lograr, lo que Dios les está pidiendo. Y es lo que ellos le expresan a Dios, le dicen, yo no puedo con eso que me estás pidiendo. Y ahí es donde está la fe. Porque si Moisés hubiera dicho, ok, sí, creo que es, a ver, échame, a ver, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Confiado de sí mismo, de su capacidad, de su educación, eso ya no es fe, ¿sí? Y eso demuestra tampoco, también, perdón, que esa tarea sería pues algo pequeña, ¿no? Si Moisés hubiera dicho, ah, pues esto fácil, ¿no? O sea, él sería superior a la situación, ¿sí? Pero cuando las situaciones nos rebasan, como lo que le está pidiendo aquí a Moisés, Dios, no puede ningún ser humano decir, sí, ok, ahorita voy, ¿verdad? Yo preparo mis cosas y vamos a sacar al pueblo. Como hacen muchos, ¿no? Cuando llegan mucha gente que llega al poder, ¿no? Rápidamente dicen, no, yo voy a solucionar todo esto, no se preocupen. Porque confían en sí mismos, ¿no? Y normalmente se equivocan, ¿no? Estas personas. Josué 1, una situación muy parecida, ahí encontramos también el llamado que se le hace aquí
a Josué precisamente, Dios le dice, ¿sabes qué? Moisés ya murió, ahora tú vas a ser el que lo va a sustituir, tú vas a ser líder del pueblo, tú vas a llevar a toda esta gente a la tierra que les prometí. Y le está diciendo Dios, tú lo vas a hacer. Y si en alguien confiaba, o se sentía confiado Josué, pues era Moisés. Alguien que admiraba, respetaba, ya no estaba más. Entonces él se sintió, pues y ahora yo a quién le aprendo, a quién sigo, y no había nadie que le apoyara a él tampoco. Y Josué, perdón, también se asusta ante la enorme tarea que le está pidiendo Dios, y se da cuenta también que esa tarea es demasiado grande. O sea, él no había comparación. Dice yo, con lo que yo sepa hacer o pueda hacer, yo no puedo lograrlo. ¿Sí? Porque así es Dios. O sea, él cuando pide algo, no te pide algo pequeño. Algo que tú digas, sí, ahorita lo hago. No te preocupes, Dios, ahorita yo me encargo. ¿No? ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que nosotros reconozcamos su poder, que nos demos cuenta de que Él es el que hace todo. Y por eso también cuando enviaba a su pueblo a la guerra les decía, ustedes no hagan nada, tranquilos. ¿Sí? Ustedes confíen, ustedes o marchen o hagan esto, lo otro, pero ellos no tenían que hacer el trabajo grande, ¿no? Dios lo hacía, porque el ser humano no podía hacerlo. Ustedes vean en cada situación, ¿no? Por ejemplo, las batallas no dependía de la capacidad del pueblo de Dios para vencer a esos ejércitos numerosos, preparados. Y entonces, bueno, aquí es donde Dios le repite varias veces esa famosa frase a Josué, diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Porque era lo menos que podía hacer Josué ante ese trabajo que él tenía, eh, que humanamente pues era imposible, ¿no? Si vamos ahí a Primera de Reyes, en el capítulo 3, encontramos el caso de Salomón, cuando pues es coronado como rey. Y que a cualquiera nos gustaría, ¿no? Que, oye, tú vas a ser el próximo presidente, el próximo gobernador. Oye, qué padre, ¿no? Y por eso todo el mundo pelea esos cargos, ¿no? Pero ven, porque normalmente la gente no se da cuenta de la magnitud, de la grandeza de esa tarea, ¿no? De dirigir a una nación, a un pueblo, lo cual hizo Salomón. O sea, él sí se dio cuenta de lo que se trataba, ¿no? Normalmente la gente que lucha por estos cargos no se da cuenta de lo que se está metiendo. Y si es que medio que se da cuenta, dice, bueno, pues a ver cómo le hago. Pero una persona que está consciente de la grandeza de la tarea, pues no creen que se siente muy cómoda, ¿no? En esos cargos. Salomón, cuando ya es nombrado, ¿no? Como rey, Dios le dice, o le ofrece, ¿sí? Algo muy, muy especial, ¿recuerdan? Le dice, a ver, pídeme lo que quieras, y yo te lo voy a dar. Y nos dice el texto por ahí, en el capítulo 3 de Primera de Reyes, que para empezar, dice que Salomón se siente indigno de estar ahí donde está. Dice, yo no, o sea, estoy muy joven, soy inexperto, o sea, no tengo experiencia en esto, no, creo que no puedo con esto. Y ahí está la clave, el decir, no puedo. Y cuando él se da cuenta de que no puede gobernar esta nación, dice el versículo 9, primero, bueno, el 7 le dice, tú me has puesto por rey en lugar de mi padre, pero dice, yo soy muy joven.
O sea, no sé ni cómo manejarme yo, dice, ¿cómo voy a manejar una nación? Dice, es un pueblo grande, que no se puede, dice, ni contar siquiera, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Da a tu siervo un corazón entendido, le pide a Dios, para juzgar a este pueblo, dice, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá, dice, gobernar a este pueblo? Entonces, Salomón le está diciendo a Dios, yo no puedo, necesito de tu ayuda, de tu conocimiento, de tu sabiduría, porque así no se puede. Jeremías capítulo 1, ¿se acuerdan cuando Dios lo llama? ¿Qué hizo Jeremías? Dios lo llama como para que sea su mensajero, su profeta, y que dice Jeremías, sí, adelante, vamos. A ver, ¿a quién hay que poner en su lugar aquí? Jeremías también se da cuenta de la grandeza de la tarea que Dios está pidiendo y se da cuenta que se ve rebasado, ¿no? Entonces, ahí nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro conocimiento desaparece. Todo de lo que podamos presumir, ¿sí? Y entonces, dice por ahí en Jeremías 1, en el versículo 6, Dios lo llama y le dice, tú eres mi profeta, yo te escogí aún antes de que nacieras. ¿Y qué dice Jeremías? ¿En serio? Se sintió especial, se sintió lo máximo, ¿no? Dice el versículo 6, dice, ay, Señor mío, no sé ni hablar. Soy muy joven, estoy chavo, dice. Y Dios le dice lo mismo que a Salomón, lo mismo que a Moisés, lo mismo que a Josué. Les dice, no temas, no digas que no puedes, dice Dios, porque tú vas a hacer lo que yo te diga. No temas, yo voy a estar contigo. Y ahí está la clave. O sea, no le dice Dios, no digas que no puedes, sí puedes, ahora ve. Porque entonces dependería de quién, de él. Dios le dice, no digas que no puedes, sí vas a poder porque yo qué, porque yo voy a estar ahí contigo. No le dice, no, si tú tienes el don, mira, tú haces esto y hablas muy bonito y cantas muy bonito y sabes hacer esto y tienes esta habilidad. No empieza Dios a elevar el ego de las personas. Dice, sí, tú vas a poder, no porque seas lo máximo, sino porque yo soy lo máximo. Y yo voy a estar contigo. Y entonces, bueno, nosotros sabemos lo que sucedió, ¿no? En la vida de estos personajes. Segunda de Crónicas 14 nos narra una historia también similar a estas que hemos mencionado. Dice por ahí los versículos del 8 en adelante. Sí, 14 del 8 en adelante. No, perdón, creo que es en Primera de Crónicas. A ver si no tengo la cita equivocada. No, sí, es Segunda de Crónicas. Nos habla aquí de un rey de nombre Asa. Dice, y tuvo Asa también un ejército que traía escudos y lanzas. De Judá, dice, 300,000. De Benjamín, 280,000, que traían escudos, flechas, dice, arcos y hombres diestros, dice, habilidosos. Y vino contra ellos, dice, Sera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres, 300 carros, dice, y llegó hasta Maresa. Y entonces salió Asa contra el rey
contra él, perdón, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y Asa clamó al Señor, su Dios, y dijo, fíjense bien, primero nos dice que él tenía un buen ejército, ¿no? Y nos dice cantidades y todo, o sea, como para decir que él estaba confiado precisamente en su capacidad, en su liderazgo, en su gente preparada, porque era gente entrenada y numerosa también, pero cuando comienza la batalla se da cuenta de que ya no depende de él. Y dice el versículo 11, y entonces dijo a Dios, Señor, solo tú puedes ayudar al desvalido ante el poderoso. Ayúdanos, Dios nuestro, en tu nombre venimos contra este ejército, pero prácticamente le está diciendo, no podemos. Así que ayúdanos, no dejes que nos venzan, que nos derroten. Y el Señor, ¿qué hizo? Dice, deshizo a los etíopes ante Asa y ante Judá, y los etíopes huyeron. ¿Se fijan hasta en qué momento actuó Dios? Dios pudo haber destruido a sus ejércitos antes de que empezara la batalla, es más, ¿sí o no? Pero Dios actuó hasta el momento en que el rey Asa le dice a Dios, ya no puedo. Hasta ese momento él se sentía que tenía el control, ¿no?, de las cosas, que él podía vencer, derrotar al el ejército enemigo, pero se dio cuenta de que no, de que ya no dependía de él, ni de su ejército, ni de sus estrategias, ni su inteligencia, sino únicamente de un milagro, de la intervención de Dios. Lucas 22, 31 al 34. Vamos a ya casi ir terminando. San Lucas 22. Lucas 22, 31 en adelante. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo, por favor. Lucas 22, 31 al 34. Son unos 3 versículos. Lucas 22 del 31 al 34. ¿Alguien nos quiere hacer comentario? Dijo también el Señor perdón. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Sigo? Ok, hasta ahí está bien. Gracias. ¿Qué les parece lo que sucede aquí con Pedro? Ahorita que hablamos, hace ratito lo mencionamos, ¿no? Hace ratito. Vemos la arrogancia de Pedro, ¿sí? Primero Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Satanás te trae ganas, como decimos. Quiere probarte.
Pero, dice, yo he orado, dice, para que tú puedas superar esa prueba. Y Pedro, menospreciando un poquito lo que le está diciendo Jesús, Pedro le dice, ok, sí, bueno, gracias, ¿no? Por orar por mí, pero mira, sabes que yo, si fuera necesario, yo iría contigo hasta donde, hasta la muerte. Expresando pues, su valentía, ¿no? Que él tenía, o que él creía poseer. Y precisamente, como dice un dicho, ¿no? De que cuando presumimos de algo, normalmente es de lo que carecemos, ¿no? Esa valentía que él decía tener, rápidamente se convirtió en su debilidad. Porque cuando se vio medio acorralado por ahí, ¿se acuerdan? Y que se vio en peligro, esa valentía se fue, desapareció, ¿sí? Y en ese momento, cuando recuerda lo que Jesús le dijo, aquellas palabras que le dijo, mira más, antes de que amanezca, tú ya me vas a haber negado 3 veces. Jesús le está diciendo, mira, yo sé que eso que dices no es real. Él era sincero, obviamente, pero él no estaba reconociendo sus debilidades, sus carencias. Y rápido se dio cuenta de cuáles eran sus debilidades. Y lo importante fue que las reconoció. Dice que lloró, ¿no? Lloró bastante, lloró amargamente, dice la Biblia, porque reconoció precisamente dónde estaban sus errores. Y precisamente en ese momento, cuando él descubre sus debilidades, que de hecho ya le había pasado una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, ahorita vimos un detalle ahí en el mar, pero como que no entendía. Y entonces, fue ahora sí que lo que lo despertó realmente, ¿no? Lo que lo hizo reaccionar y decir, bueno, ya sé dónde está el problema, ¿no? Y entonces se aferra al amor de Dios, al poder de Dios, y entonces su vida da un giro, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere precisamente hacer con cada uno de nosotros. Hay un texto que todos conocemos y es la cita clave de nuestra reflexión, Filipenses 4:13, que todos saben de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sabemos de memoria, lo repetimos, ¿no? Pero miren, a veces lo malentendemos también, porque dice, todo lo puedo. Esta frase, todo lo puedo, normalmente la usamos como para darnos valor, ¿no? O sea, tengo miedo de hacer algo, siento que no puedo y decimos, no, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le decimos a alguien, ¿no? Acuérdate de Filipenses 4:13, lo que dice, ¿verdad? Pero miren, dice, todo lo puedo pudiera ser tomado como una licencia para lograr cualquier cosa que queramos. Por ejemplo, si quiero comprarme un carro nuevo y digo, ay, no, pero es que está caro, los pagos, esto, lo otro. Y alguien me puede decir, oye, pero acuérdate que todo se puede, ¿no? En Cristo que nos fortalece. Ah, es cierto. Bueno, voy a comprar mi carro. No nos está diciendo eso. Y a veces lo entendemos así, ¿no? Que podemos lograr cualquier cosa, cualquier sueño, porque dice Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dice aquí, desde ganar un partido de fútbol hasta perder peso, ¿sí? O hasta conseguir, dice, un nuevo trabajo. Es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dice, fuera de contexto, puede ser tomado como una inspiración espiritual
a algún deseo o ambición personal, que normalmente así lo tomamos, ¿no? Esta frase, para nuestros detalles, ¿no? De nuestra vida, como dice aquí, ganar un partido, conseguir un trabajo, comprarte algo, ¿no? ¿De qué se trata este texto? Dice, nos habla de contentamiento. ¿Cómo es eso? Parece que nos está animando a que a lograr cosas, a superarnos, a conseguir cosas. Dice, este texto nos habla de contentamiento, no de sueños hechos realidad o metas logradas. Dice, se trata de estar alegre, satisfecho y fiel aún en las situaciones más duras de la vida. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Dios es que nosotros podemos sobreponernos a lo que venga porque Él nos da la fuerza y Él está con nosotros. Es lo que les dijo a Moisés, lo que le dijo a Jeremías, lo que dijo a Josué, al rey Asa, a todos, ¿no? Todos estos personajes. O sea, no les está diciendo Dios, intenten cosas, logren, yo les voy a dar todo, ¿no? No se trata de eso, dice, sino que Dios les estaba asegurando que pasara lo que pasara, ellos iban a mantenerse en pie, firmes. Y nunca lo vemos así, ¿no? Este texto. Dice, no se trata de lograr una meta, se trata de la forma en que responderás cuando no la consigas. Ah, caray, ¿cómo está eso? Porque parece que lo que me dice es que voy a lograrlo todo, nada más con confiar en Dios. Pero me está hablando aquí de cómo debo de reaccionar o cómo voy a sobreponerme el día que no lo logre. No se trata, dice, de las palabras mágicas para cambiar tus circunstancias, como normalmente pensamos. Se trata de confiar en el poder de Dios para estar contento en medio de circunstancias que no puedes cambiar. Es decir, cuando todo se me sale de las manos, ¿qué va a pasar ahí? Ahí es donde tenemos que repetirnos, todo lo puedo en Cristo. O sea, vamos a salir adelante porque ahí está con nosotros Dios, ¿sí? Cuando las situaciones nos rebasan, cuando vemos el problema más grande que la luna, ¿no? Entonces, dice aquí, la debilidad del hombre es la oportunidad de Dios, pero para que esa debilidad exista, tengo que estar consciente de ella, mientras no se puede. Y saben que Pablo en algún momento le pidió a Dios algo, ¿se acuerdan? Le dijo que le quitara un problema, ¿sí? Una enfermedad. ¿Y qué le dijo Dios a Pablo? Le dijo, bástate mi gracia, porque dice, mi poder se perfecciona en qué? En la debilidad. Es decir, le estaba diciendo a Pablo, ¿sabes qué? No te voy a quitar eso, porque así te conviene estar, porque de esa manera tú te das cuenta de que no eres perfecto, de que me necesitas, que tal vez si yo te quito esto te vas a olvidar de mí, ese problema o esa situación, entonces mejor te tengo así y vas a siempre sentir la necesidad de buscarme, la necesidad de pedirme ayuda, te vas a dar cuenta de que las cosas grandes que tú logres no van a ser por ti, por tus habilidades, sino por mí. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso normalmente les digo, lo que Dios pide siempre es algo mayor a nosotros, para que nos demos cuenta de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades. Y miren, con esto terminamos esta cita de Mensajes Selectos, tomo 3. Dice, tu esperanza no se cifra en ti mismo. Y aquí el peligro es cuando es lo que nos dice el mundo, ¿no? Es que tú tienes que la habilidad, el talento, el valor, tú tienes el poder de lograr cosas. Está bien, ¿no? Que nos digan que no hay que decir no puedo, pero ya cuando nos están elevando demasiado nuestro ego,
Ahí está el problema, ¿no? Porque si yo puedo todo, ¿para qué quiero a quién? A Dios. Si yo puedo lograr por mí, por mis talentos, lo que yo quiera. Entonces dice, tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en quién. O no debiera, ¿no? Sino en Cristo, dice aquí. Así como todos estos personajes, la solución que les quedó fue aferrarse de quién, de Dios. Dice, tu debilidad, y todos tenemos debilidades, todos, dice, está unida a su fuerza. Tu ignorancia, pues si nos creemos muy sabios, tu ignorancia, dice, va a unirse a su sabiduría. Tu fragilidad a su poder eterno. Eso es lo que Dios busca hacer en cada uno de nosotros. Pero para eso primero tengo que darme cuenta que soy débil, que no tengo fuerza, que soy ignorante de Él, de sus cosas, de su palabra, que soy frágil. Y el día que me dé cuenta de eso, como se dio cuenta Moisés, Josué, Jeremías, Asa, el día que nos demos cuenta de eso, y no quiere decir que debemos de traer la autoestima ahí por los suelos, arrastrándola, ¿no? Simplemente darnos cuenta de quiénes somos, de lo que somos realmente, de quién es Dios, y entonces al ver esa diferencia, nos damos cuenta de nuestras carencias. Y ese día, dice ahí, Dios va a darme de su fuerza, me va a dar de su sabiduría y me va a dar de su poder. Pero si yo creo que yo tengo el poder, que yo soy sabio, que yo soy fuerte, pues dice Dios, pues ándale pues, a ver cómo le hace. Y por eso a veces nos atascamos, ¿no?, en nuestra vida espiritual y no logramos lo que Dios quisiera porque creemos que lo podemos hacer por nosotros mismos. Y nos la creemos, ¿no? Y decimos, no, este año sí voy a hacer esto y voy a lograr y ahora sí voy a orar y voy a hacer esto y voy a ayudar a los pobres. Y pues sí, con tu fuerza, a lo mejor lo vas a hacer unos 2, 3 días, semanas, meses, pero ya después nos vamos a dar cuenta que no se puede solo. Entonces, ojalá que en cada situación de nuestra vida hagamos a un lado nuestro orgullo, porque eso es lo que nos inculca el mundo, ¿no? De que tú no necesitas de nadie, tú eres todopoderoso, casi como Dios, ¿no? Tú eres sabio, tú tienes el talento, la agilidad, la inteligencia. Entonces, ojalá que en cada situación de nuestra vida, cada decisión también, en cada situación nos demos cuenta de que solos, como dijo Jesús también, apartados de Él, no somos nada. Por eso Él nos invitaba, ¿no? Nos invita a formar parte de esa vid que es Él, ¿no? O sea, estar unidos a Él, porque es la única manera de dar frutos, dice, y de lograr éxitos, de lograr grandes cosas en el solos, con nuestra fuerza, con todo lo que creemos tener, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, hacemos nuestra mano, como lo hizo Pedro, pidiendo ayuda a Dios, dándonos cuenta de que no podemos. Y el decirle no puedo a alguien, habla mucho también de esa humildad, ¿sí?, que Dios necesita de cada uno de nosotros. A veces entre nosotros nos cuesta trabajo, ¿no?, pedir ayuda. Nos da pena porque somos orgullosos. Decirle a alguien, ¿sabes qué? No puedo, necesito, ayúdame en esto, sácame de este puro, o un consejo, no sé. Cuesta trabajo, ¿no? Y eso también lo trasladamos hacia con Dios. Y a veces nuestro orgullo de decir, no, es que todavía siento que puedo. Entonces, mientras sintamos esa, que depende de nosotros algo, no vamos a depender de Dios ni lo vamos a buscar. Ojalá que siempre estemos conscientes, ¿no?, de nuestras carencias, de nuestras debilidades, y en ese momento vamos a obtener esa fuerza, ese poder, esa sabiduría de Dios. Que el Señor nos bendiga.